El estado de ánimo de la población es de terror. Vamos con la primera gráfica, por favor. El estado de ánimo. Perfiles de Opinión hizo una valoración y publicó una valoración este fin de semana, que hablaba del estado de ánimo de la población. Entonces, lo que está en verde es la respuesta frente a: ¿considera que el país va por el camino correcto o equivocado? El 74.12% de los ecuatorianos consultados creen que el Ecuador va por el camino equivocado. La cifra es todavía más alta en Guayaquil, donde alcanza casi el 79% de esa sensación de que el Ecuador va por el camino equivocado. 74.12% de los ecuatorianos consultados creen que el Ecuador va por el camino equivocado. Póngame la siguiente, por favor. ¿Quiénes piensan que el Ecuador va por el camino correcto? Apenas el 19.12%. Y miren ustedes esta evolución, porque esta gráfica es interesante. Al 24 de septiembre del 2023, que fue la cifra más baja, todavía Lasso era presidente de la República, y estábamos en la campaña entre la primera y la segunda vuelta. O sea, ya habíamos pasado la primera vuelta en agosto, estábamos en septiembre, la segunda vuelta fue el 15 de octubre. Para el 24 de septiembre, Perfiles de Opinión daba cuenta que el 4.62% de la población consideraba que Ecuador iba por el camino correcto. O sea, el 95% de la población consideraba que Ecuador iba por el camino equivocado. El 22 de enero, y es el pico más alto, y todas las cifras que tiene el actual gobierno se sustentan en ese pico alto de enero. El 22 de enero es una fecha importante para esta medición, pero además porque se da después de la declaratoria del estado de excepción y de la declaratoria de poner al país bajo conflicto interno armado, que fueron dos decisiones potentes del Ejecutivo que fueron valoradas en un primer momento por la población y alcanza su pico más alto. Entonces allí le contestan al encuestador el 53.49%, es decir, más de la mitad de los ecuatorianos consultados, que Ecuador iba por el camino correcto. Pero noten ustedes el declive. Por eso es importante analizar esta curva. Siempre será importante la tendencia. Y miren ustedes cómo paulatinamente se fue perdiendo esa sensación de que íbamos por el camino correcto hasta llegar a este 19.12% de ecuatorianos, apenas 19.12% que creen que vamos por el camino correcto, y esto sigue hacia abajo. Póngame la siguiente. Vamos con la siguiente, la situación política del país. La pregunta: ¿expectativas de la situación política en los próximos 12 meses? ¿Va a mejorar? Apenas el 14%, 13.97%. ¿Va a seguir igual? 41.46%. ¿Va a empeorar? 42.31%. O sea, no hay expectativas que las cosas van a mejorar. Apenas el 14% cree que vamos a mejorar. Estamos hablando que alrededor del 84% de ecuatorianos consultados creen que va a seguir igual o va a empeorar la situación política del Ecuador. Póngame la siguiente. 13.97% de ecuatorianos, es decir, 14%, cree que va a mejorar. Otra vez, el pico más alto, 22 de enero. Luego, pocos días después de la declaratoria del estado de excepción y la declaratoria del conflicto armado interno, alcanzó el gobierno el pico más alto con el 35%, 34.9% de personas que creían que la situación iba a mejorar, y hoy tenemos al 14%. Siguiente. Dentro de las principales preocupaciones, el tema del desempleo. Revisen las cifras que publicó este fin de semana el Banco Central sobre la desaceleración de la economía y cómo la economía está en recesión. Pero se me dicen que no se escucha. Pepe. Ya. Ahora sí, mis tiktokeros no me escuchaban. Ya estoy, tiktokeros, ya estoy. Algo pasó con el micrófono. Es que se ha apagado el micrófono. De razón que no me escuchaban los tiktokeros. Ya me saqué, se ha descargado el micrófono. Ya estamos tiktokeros. Ya, ahora sí. Recién me doy cuenta, perdón, nos perdimos toda la primera parte. Bueno, ahorita, conéctese de nuevo, no puedo repetir.
Gracias, me di cuenta que estaba perdiendo ahí la audiencia en TikTok y ha sido porque se fue el audio. Perdón, Edgar, habla serio, me dice. Perdón, don Edgar. Mil perdones, pues me he quedado sin batería en este micrófono. Este sí está bien. Para los amigos del Instagram está perfecto. Mil perdones, mil perdones. Tienes que estar pilas con los mensajes. Sí, pero es que estoy concentrado en el comentario. Bueno, a ver, estaba con el tema del desempleo. Miren ustedes. ¿Piensa que en los próximos 12 meses el desempleo va a aumentar, va a disminuir o va a permanecer igual? El 51%, más de la mitad de los encuestados, cree que va a aumentar el desempleo. Casi el 30% cree que se va a mantener igual. O sea, si sumamos el 51 con el 29, estamos hablando que casi, más o menos, el 80% de ecuatorianos consultados creen que las cosas no van a cambiar en cuanto al desempleo. Y de ese 80%, el 51% cree que va a empeorar la situación del desempleo. Apenas el 16,4% cree que la situación va a mejorar, que va a disminuir el desempleo. Póngale la siguiente. Vamos con esta, que es la delincuencia. Es un horror. ¿Piensa que en los próximos 12 meses la delincuencia va a aumentar, va a disminuir o va a permanecer igual? El 55%, 54,97%, 55% de ciudadanos encuestados cree que va a aumentar la delincuencia en los próximos 12 meses. El 30,6%, o sea, el 31% cree que se va a mantener igual. O sea, en otras palabras, si sumamos ese 55 más ese 31, estamos hablando del 86% de ecuatorianos que tienen pesimismo sobre un mejoramiento de la crisis de seguridad. Apenas un 12% cree que la inseguridad va a disminuir en los próximos 12 meses. Siguiente. Los principales problemas, otra vez, para variar. Esto se ha mantenido. Capaz que esto es lo único consistente en las mediciones de las empresas encuestadoras, porque en esto todas tienen las mismas cifras muy similares. La inseguridad y la delincuencia sigue siendo la principal preocupación para el país, para las ecuatorianas y ecuatorianos. El 57,27% cree que ese es el principal problema del Ecuador. Mucho más abajo el desempleo, pero no se olviden ustedes que siempre la inseguridad y la delincuencia tienen una incidencia sobre el empleo. O el desempleo, una incidencia sobre la crisis de seguridad. 12,14% el desempleo, 9,85% de la crisis económica, insisto. Hay que ponerle lupa al último informe del Banco Central sobre la desaceleración de la economía y la recesión en la cual se encuentra la economía ecuatoriana. La corrupción, el 7,23%. Y hay gente que no compra el discurso de los denunciólogos y lo que está pasando a nivel de corrupción. El narcotráfico, el 5,67%, que yo lo asocio con el tema de delincuencia. La mala administración, el gobierno del presidente, 4,57%, la pobreza, 0,78%, y otros, el 2,48%. De largo, la inseguridad sigue siendo el principal problema que enfrentamos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Y esto cómo ha incidido en la calificación del presidente? Siguiente. El presidente ahora mismo cuenta con una calificación muy buena del 2,86%, una calificación buena del 38,41%, una calificación mala del 38,28% y una calificación muy mala del 14,19%. Entonces abajo además está la diferenciación entre Quito y Guayaquil. El presidente tiene mejores cifras en Quito versus Guayaquil. En Guayaquil tiene cifras más complejas en cuanto a su calificación de gestión. Póngame la siguiente, que es este gráfico, el siguiente, es el que refleja con mayor fuerza la situación del presidente, porque alguien puede decir, bueno, al final del día Noboa tiene 41,26% de cifras positivas, que sigue siendo una cifra buena, dirían algunos analistas. El tema es el declive. Y volvemos al pico más alto del 22 de enero del 2024, cuando el presidente de la República había alcanzado 85,47% de calificación positiva. 85,47%. El pico más alto, o sea, el presidente Noboa alcanza la cresta de la ola.
El pico más alto, 87,47%, según perfiles de opinión, el 22 de enero del 2024. Y luego tenemos un declive. Y no se ha recuperado, según esta data. Bajó al 74,05% al 4 de marzo, bajó al 57,68% al 6 de mayo, y hoy se ubica en el 41,26% al 8 de julio. Los negativos. Él había tenido un negativo de apenas el 11,32% al 22 de enero, subió al 25,95% al 4 de marzo, subió al 39,68% al 6 de mayo, y hoy, según perfiles de opinión, por primera vez, los negativos están por encima de los positivos, por primera vez en la gestión de Daniel Noboa. Desde que gana la elección el 15 de octubre y se posesiona el 23 de noviembre y tiene el pico más alto el 22 de enero, de acuerdo a la medición de perfiles de opinión, hoy por primera vez, el negativo de la calificación de gestión del presidente supera al positivo. Hasta mayo, el positivo seguía superando al negativo. Hoy, el negativo, 52,47%, supera al positivo con el 41,26%. Y como digo, hay que mirar la tendencia, más allá de las cifras. En la parte de abajo, en cambio, está el comparativo por ciudades, y está claro que en la ciudad de Guayaquil, las cifras del presidente de la República son más complicadas que en Quito. En Guayaquil tiene el 38,34% de calificación positiva y en Quito el 45,89% de calificación positiva. Pero no hay que quedarse solamente con la calificación de gestión, porque también hay que hacer un análisis de la credibilidad presidencial, es decir, cómo cree la gente en la palabra del presidente, y ahí está el gráfico. Otra vez, al 22 de enero del 2024, el presidente de la República había logrado casi el 77% de credibilidad. Es decir, el 77% de los ecuatorianos y ecuatorianas consultados le creía al presidente, creía en la palabra del presidente. Esta gráfica también empieza a experimentar un declive. 64% el 4 de marzo, 52% el 6 de mayo y 37% el 8 de julio. Es decir, que de cada 100 personas, solo 37 creen la palabra del presidente y 63 no creen la palabra del presidente de la República. Y hay que justamente mirar esa calificación de la credibilidad del presidente.